Vamos ahora juntos. Dios santo y misericordioso, que nos ama, nuestro Padre, en estos últimos días que has decretado, nos llamaste primero entre muchas personas para salvarnos, para apartarnos del mundo, para que vivamos el resto de nuestra vida para la voluntad y gloria de Dios. Te damos gracias por la gracia que nos protege y nos guía a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. En este momento, nosotros que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, gracias por reunirnos ante el Señor para alabar la gracia del Señor, aprender la palabra y tener comunión santa en el Señor. Creemos que, Señor, estás con nosotros, incluso en este momento también. Cuida a cada uno de nosotros, sosténnos con tu mano misericordiosa y llénanos con tu gracia, de tu palabra y del poder del Espíritu Santo. También guíanos para que podamos vivir dignos de los hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Para nuestras iglesias en este país y muchas iglesias en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas que mantienen la fe aún en medio de las dificultades, recuerda a cada uno de ellos, especialmente las iglesias en dificultades. Oramos para que cuides de los enfermos y los débiles de fe uno por uno. También dales fuerza y oportunidad de vivir digno de la gloria de Dios por el resto de sus vidas. Señor, siempre también esté con nosotros y cuida y ayuda en nuestra debilidad. Llénanos de la palabra y gracia que necesitamos en cada momento y enséñanos el camino que debemos andar y también y qué tipo de persona debemos ser delante de Dios. Enséñanos y guíanos a través del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos escuchado el coro. Aunque no pudieron asistir todos hoy, creo que cada vez más hermanos y hermanas de nuestro coro cantarán juntos el domingo por la mañana. Todas las cosas se están recuperando poco a poco, ¿no? Cuando llega la primavera, hay nuevos brotes, florecen las flores, aparecen las vidas, por lo que parece que la primavera está aquí y parece que una nueva vida comienza también en nuestros corazones. No es que parece, sino que esto está sucediendo. Como ya saben, durante los últimos 2 años, debido al coronavirus, muchas personas perdieron la vida, sufrieron y recibieron también muchas restricciones y había dificultades para evangelizar libremente, también reunirnos para nuestra vida cristiana. Pero a partir de mañana, y sin quitar la mascarilla, todo volverá a ser como antes. Por eso damos gracias a Dios por escuchar nuestra oración y deseo ferviente. Ahora nuestra vida cristiana también debería tener un poco más de ánimo. Excepto para aquellos que no tienen más remedio que escuchar en casa, les pido que vengan a la iglesia a participar, escuchar la palabra y tener comunión.
No hay que pensar como es cómodo y agradable escucharlo en casa por coronavirus. Pero ¿por qué me dicen que vuelva a ir a la iglesia? Estoy preocupado de que pueda haber gente así. En 2 Tesalonicenses 2:1 pone, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, sobre la reunión. Los santos que habían antes que nosotros, que llevaron vida cristiana y que fueron al Señor, y todos los santos después de el rapto recibirán juntos al Señor. Ponía nuestra reunión con Él. Antes de reunirnos ante el Señor, también debemos reunirnos entre nosotros en esta tierra también. En Hebreos capítulo 10, 25, pone, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Según estas palabras, es importante que debemos reunir. Cuando nos reunimos, Dios obra en nosotros. Un fuego se extingue cuando se dispersan las leñas, así como un fuego ardiente revive cuando se reúnen los fuegos y reñas, chispas y reñas. Es cierto que Dios obra en medio del Espíritu de Dios cuando reunimos nosotros, reunidos corazones, fuerzas y haciéndonos uno. Algunos dicen, Algunos dicen, aunque no esté reunido el cuerpo, pero bastaría con que reúna los corazones. Pero si no está reunido el cuerpo, ya sabemos que si no se reúnen los cercanos, familias, si no se reúnen, tampoco olvidamos cómo eran sus rostros, sus caras, aunque sea familia también, si está si no se reúne y están muy lejos durante muchos años, se apartan los corazones, desaparecen amor, responsabilidad. Esto no debe pasar y debemos seguir reuniendo. En Hechos 2, los cristianos de la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés, escuchando el Evangelio, los 3,000 personas recibieron la salvación y ellos esforzaron a reunir cada día. En Hechos pone, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como la consecuencia, cuando nosotros los cristianos reunimos y tenemos la recomunión y llevamos la vida cristiana, en medio de esto, el Señor añadiría cada día a la iglesia los que habrán de ser salvos. El que añade los salvos es el Señor en medio de nosotros. Por eso, lo que debemos hacer es reunirnos. Podría pensar que una persona que no reúne es individualista, egoísta y que no tiene interés en la obra de Dios. Por eso esto no debería pasar. Nos reunimos diligentemente para tener compañerismo, aprender la palabra y evangelizar, y Dios obra en medio de ello. Yo no puedo, pero nosotros podemos. Después de que fuimos salvos, cada uno de nosotros se convirtió en miembro del grupo de los salvos. Cuando observamos el reino de los animales, los miles de animales, formando una manada, se mueven todos juntos como si fueran uno. Algunas aves también se mueven en grupos, los peces también. En este momento, cuando ellos están juntos, se protegen entre ellos y ganan fuerza. Es peligroso apartarse de allí. Debido a que Dios lo ha hecho, uno, no debemos quebrantar las leyes que Dios ha establecido. Mientras nos reunimos diligentemente,
yo puedo vivir, otras personas ganan fuerza y muchas almas se salvan. Vamos a buscar la Biblia. San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28, versículo 1 a 10. San Mateo, capítulo 28, desde versículo 1 hasta 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hasta aquí. Hoy en nuestro coro cantaron un himno sobre la resurrección de Jesús. Hoy es Pascua. No sabemos la fecha de nacimiento de Jesús en la Biblia, porque no está registrado en la Biblia. La gente fija el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, pero por supuesto que no. Sin embargo, es casi seguro que se conoce la fecha de la resurrección de Jesús. Debido a que Jesús murió en la Pascua y resucitó 3 días después, el día 14 del primer mes del calendario israelí, enero en hebreo es Nisan, Jesús murió y resucitó 3 días después. En Levítico capítulo 23, la muerte de Jesús en la cruz fue la Pascua. Y 3 días después de que Jesús murió, para la resurrección de Jesús, llamó este día como fiesta de primicias. El pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán y cultivaron, y fue la primera cosecha. En esta fiesta de las primicias, la fiesta que recoge los primeros frutos, esta fiesta de las primicias indica la resurrección de Jesús. Y después, el día de reposo, el día 7 por 7, 49, y el día 50 después de ese día de Pentecostés. Después de que Jesús resucitó, 40 días después de que Jesús ascendió al cielo, y 10 días después vino el Espíritu Santo en día Pentecostés. Y estos días son números exactos. El Espíritu Santo vino. Como el calendario de Israel es un poco diferente al nuestro,
El tiempo de su resurrección corresponde como a abril, según nuestro calendario. Principios o a mediados de abril. Por eso podemos saber las fechas exactas. La primavera es cuando todas las cosas se mueven y saltan. Primavera significa en inglés spring, que es el muelle que salta. Los árboles que parecían muertos brotan flores y crecen las hierbas verdes. En esta primavera, donde aparecen flores y que saltan las vidas, resucitó Jesús. Y entonces, la resurrección es algo muy importante. ¿Y qué es lo más importante en esta Biblia? En San Juan capítulo 5, 39 pone, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabiendo que podemos recibir vida eterna de la Biblia, estudiamos la Biblia. Desde este Génesis hasta Apocalipsis, lo más importante es Jesucristo. Su nacimiento, vida, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de Jesucristo, estas son las verdades más importantes. Entre ellas, la muerte y la resurrección de Jesús son las más importantes. Aunque hay muchas palabras en esta Biblia, si no hubiera la muerte y la resurrección de Jesús, no tendríamos salvación ni esperanza. Y sufriremos el juicio de Dios y la destrucción eterna. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ya se predijo en detalle que Jesús vendría al mundo, moriría como sacrificio por el mundo, sería sepultado y resucitaría. Y se cumplió tal como fue. Las palabras que hemos leído pone que Jesús moriría y resucitaría 3 días después. Pero como en Levítico capítulo 23, el primer día después del reposo, fiesta de las primicias, el primer día después del reposo, Jesús entró en la tumba y se quedó allí durante 3 días. Luego podemos imaginar como antes de amanecer el sol, cuando todas las cosas estaban en oscuridad y va desapareciendo la oscuridad y sale el sol. Y podemos imaginar que brilla la luz. Ya pasa la noche y desde por dirección este aparece el sol. En este momento Jesús resucitó, conquistó el poder de las tinieblas, quebrantó el poder de la muerte, el poder de Satanás y las cadenas del pecado, y luego resucitó. Resucitó como el Señor que nos da la luz de la vida en la oscuridad. Ahora, 3 días después de la muerte de Jesús, María Magdalena y la otra María, al amanecer del siguiente día de sábado, cuando murió en la cruz, vieron la escena donde Jesús fue enterrado en una tumba. Era una tumba de cueva. Y al amanecer, fueron al sepulcro con perfume para el cuerpo de Jesús. Y esto es lo que sucedió en ese momento. Pone que hubo un gran terremoto, temblando la tierra. Creo que ocurrió un terremoto solo alrededor de la tumba. Entonces esa puerta, gran piedra que cerraba la tumba,
y que estaba protegida por los soldados romanos con el sello de gobernador, se abrió. Y luego en San Mateo capítulo 28 pone, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los romanos que guardaban temblaron y se quedaron como muertos. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Estaban tan asustados y se desmayaron. Pero esto fue justo antes de lo que las mujeres llegaran. Después de eso, las mujeres llegaron y dijeron, pensaron, habrá una piedra grande bloqueando la tumba, ¿qué debemos hacer? ¿Quién y cómo puede abrir la puerta? Fueron con este pensamiento. Todos los discípulos se fueron, pero las hermanas, a pesar de que sabían que la tumba estaba bloqueada con una piedra grande, pensaron, vámonos de todos modos. Creo que las mujeres tenían más valentía. Pero la puerta de la tumba ya estaba abierta. Aparecieron dos ángeles con túnicas blancas y dijeron, ¿a quién buscas? ¿A quién buscáis? A Jesús. Y el ángel dijo, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí y ya no está. En versículo 5 pone, no temáis vosotras. Los soldados romanos, por miedo, desmayaron y huyeron. Pero a las mujeres dijeron, no temáis vosotras. Cuando nació Jesús, apareció un ángel y dijo a los pastores de Belén, en San Lucas 2, versículo 14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y dijo a pastores, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Como esta palabra, a las mujeres que vinieron al sepulcro de Jesús resucitado, dijo, no temáis vosotras. El hecho de que Jesús haya resucitado nos da una gran alegría, porque el poder de la muerte que iba a ser transmitido, propagado a todo el mundo, fue derribado y nos dio vida nueva y resurrección. Y es un hecho maravilloso de esperanza y de nueva vida para nosotros. Las mujeres fueron las primas en enterarse de esta noticia. Pone, venid, ved el lugar, en versículo 6. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La sábana limpia que envolvía el cuerpo de Jesús estaba ordenada y no había nadie allí. Y los ángeles dijeron, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Dijo que fueran a los discípulos, que fueran y dieran la noticia rápidamente. Las mujeres corrían con gran alegría, y Jesús apareció de repente. Jesús se apareció a las mujeres y dijo, paz a vosotros. Las mujeres abrazaron los pies de Jesús y lo adoraron. Jesús dijo también, en versículo 10, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Las mujeres fueron las primeras personas en ver a Jesús resucitado. Aunque fuera la mujer que pecó primero, pero también fueron las que recibieron la gracia y las que primeramente conocieron esta gran noticia y predicaron Jesús resucitado. Así que, hermanas, ánimo. Por lo general, si observamos, vemos las personas salvas, muchas veces primeramente reciben la salvación las hermanas y luego después hermanos.
Eh, fue también, fue también la mujer que comió el fruto de ciencia de bien y de mal y que trajo a Adán, pero también comiendo fruto de vida, salvación, come tú también. Así hacen las hermanas también para que reciban la salvación. Nuestra iglesia también podemos ver muchos casos que empezó la obra por las hermanas. También recordamos esto. Vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 versículo 3. Hechos capítulo 1 versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseis, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pone después de haber padecido, indica que murió en la cruz. También pone se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Jesús resucitado no desapareció como el humo, sino como la prueba. Durante 40 días mostró muchas pruebas seguras, indubitables de su resurrección. Y pone después hablándoles acerca del reino de Dios. Los que no conocen a Dios y no creen en la Biblia, por supuesto, no creen en la resurrección de Jesús. ¿Cómo los muertos vuelven a tener vida? En 3 días todo se habría podrido. ¿Cómo podría sobrevivir? Pero la muerte de Jesús también fue por Dios y su resurrección en 3 días también ya estaba profetizada. Si observamos, si observamos los árboles que parecen haber muerto durante invierno y que parece que de verdad murió, pero en primavera de los capullos florecen, salen las flores, esa es como resurrección. ¿Cómo podría explicar eso? Es el poder de la creación de Dios. Es lo mismo que el gusano que comía las hojas del árbol, entró en un capullo y pasó el invierno. Es como si hubiera muerto en invierno. La Biblia dice que los que han muerto en Cristo son los que duermen, porque las personas que duermen se despiertan después. Cuando llega la primavera, ese gusano que pasó todo el invierno en el capullo, sale del capullo y se convierte en mariposa y se va volando. Esa mariposa, esa mariposa cruza el mar, pero no cruza sola. Pero las mariposas que nacieron en México, cruzando, cruzan va y van hasta Canadá. Si observamos el reino de animales, las mariposas también cruzan el mar y vuelan muchos y miles de kilómetros. ¿Ustedes pueden entender esto? También luego ustedes pueden luego ver el reino de animales. Pueden buscar. Parece que Dios nos está enseñando algo. Así como los santos que dormían en las tumbas, con el cuerpo glorioso, como ese gusano que se convierte en mariposa para volar. Así nosotros volamos al cielo. No saben esto, aunque Dios nos mostró esto. Explica cómo y por qué el gusano
entra en el capullo y en la primavera se convierte en mariposa para volar. ¿Cómo puede explicar esto? Eso es lo que hizo Dios. Entonces, ¿por qué no puede revivir de los muertos? El apóstol Pablo dijo ante el rey Agripa y judíos, ¿se busca entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Diciendo, ¿pensáis que si Dios ni siquiera puede hacer esto, tontos? Aunque no dijo tontos, pero dijo así de manera fuerte. Entonces la resurrección de Cristo es lo que cumplió la palabra escrita en la Biblia. No es que de repente resucitó o que fue una coincidencia, tampoco fue algo inventado. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. Vamos a buscar hoy mucho la Biblia. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, desde versículo 3 hasta 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Apóstol Pablo, hablando de la resurrección de Jesús, dijo, yo os enseño este evangelio lo que recibí. ¿Y cuál es el contenido de este evangelio? Que Cristo murió por nuestro pecado, como está escrita en la Biblia. Aquí se refiere al Antiguo Testamento, según lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Murió conforme a las Escrituras, y resucitó 3 días después conforme a las Escrituras. Donde resucitó al tercer día, y que apareció a Cepas, y apareció a Pedro, y luego a los 12 discípulos. Aunque Judas Iscariote se suicidó, incluyendo a Matías, que fue contado con los 11 apóstoles, Matías estaba con los discípulos. Y pone, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Quizás porque Jesús les dijo a sus discípulos de antemano que Jesús resucitado iría a Galilea y se aparecería en Galilea. Entonces, muchas personas que habían recibido palabra de Jesús probablemente fueron a Galilea. Cuando nació Jesús, aunque los escribas leyeron la Biblia que Jesús nacería en Belén, pero nadie fue a Belén, excepto los magos. Mucha gente habría ido cuando Jesús resucitado dijo que iba a Galilea. Aquí pone más de 500 hermanos a la vez. A la vez significa simultáneamente. Pone, de los cuales muchos viven aún. Como esta Biblia fue escrita después, los que vieron a Jesús resucitado, todavía muchos vivían aún, y algunos ya duermen. Es decir, que se fueron a Jesús. Después apareció también a Jacobo. No se refiere a discípulo, porque ya se mencionó, sino hermano de Jesús, Jacobo. Jesús cuando aún estaba vivo, ni sus hermanos creían en él. En San Juan 7 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero más tarde,
después de que Jesús murió y resucitó, en Hechos 1, cuando 120 personas se reunieron en Jerusalén para orar, los hermanos de Jesús y Jacobo también estaban allí. Y este hermano de Jesús, Jacobo, jugó un papel muy importante en Jerusalén. Y también escribió el libro de Santiago. Pone, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este apóstol Pablo se describió a sí mismo como un abortivo. Llamó a sí mismo así. Todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Este pecador que iba al fondo del infierno, también a mí, a este pecador se le apareció también. La resurrección de Jesús fue algo tan seguro y 40 días después, en el Monte de los Olivos, ascendió al cielo en presencia de mucha gente. Así que la resurrección de Jesús fue un hecho muy cierto. Si no hubiera sido por la resurrección de Jesús, ¿quién hubiera creído en él? Aunque Jesús les había dicho a sus discípulos varias veces que moriría y resucitaría, pero los discípulos no le creyeron. ¿Por qué no creyeron? Ellos esperaban que si Jesús finalmente iba a Jerusalén y se convertía en rey, ellos tendrían como un puesto importante. Pero Jesús a veces decía cosas extrañas. Por eso cuando arrestaron a Jesús, todos se escaparon. Estaban muy decepcionados. Tenían miedo de que atraparan y que mueran. Si Jesús no hubiera resucitado, creen que esos discípulos cobardes morirían por difundir la mentira de que Jesús, que no resucitó, difundiría esa mentira. Como dicen los judíos hasta ahora, ellos piensan que ellos, discípulos, difunden la mentira de que los judíos difunden la mentira de que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo de Jesús, lo escondieron y que dicen que Jesús había resucitado. ¿Eso tiene sentido? El sepulcro estaba sellado, cerrado con una piedra grande. Está sellado del gobernador para que nadie pudiera tocarlo, guardado por los soldados romanos. ¿Y cómo pueden robar el cuerpo de Jesús? ¿Lo roban para difundir mentiras? Eso no puede ser. Si Jesús no hubiera resucitado, nadie creería en Jesús. Tal vez algunos historiadores podrían escribir así: se apareció un joven llamado Jesús e hizo un milagro de resucitar a los muertos y abrir los ojos de los ciegos, pero fue arrestado injustamente y murió en la cruz. Estaría escrito solo unas 2 líneas en el libro de historia, pero nada más. La mayoría del pueblo de Israel, que son llamados el pueblo escogido de Dios, son judíos y algunos creen en Jesús. Sin embargo, la mayoría de los judíos creen en Dios y no creen en Jesús, aunque creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en el Nuevo Testamento. Los que creen en Jesús siguen odiándoles, persiguiéndolos y tratando de matarlos, porque piensan como herejías. Dicen que creen en la mentira de que Jesús, que murió, había resucitado. Todavía están esperando al Mesías que viene como rey. Muy raro. Eso es judaísmo. De todos modos, la resurrección de Jesús está escrita en el Antiguo Testamento profetizado y es la verdad. Vamos a ver Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16, versículos 10 y 11. Salmo 16, versículos 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aproximadamente 1000 años antes de que Jesús viniera aquí,
David pronunció palabras que profetizaban sobre la resurrección de Jesús. Pone, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se está refiriendo a Cristo como tu santo. Dos ladrones que estaban junto a Jesús para morir, que no vea corrupción, pero para estos dos ladrones fueron quebrantados sus huesos por soldados romanos. Porque si no muere rápido, ellos rompen las piernas, pero cuando fueron a Jesús, no se rompió la pierna porque ya estaba muerto. El Salmo pone, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta profecía también fue cumplida. Y pone, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrará la senda de la vida. Esto indica a la resurrección, ser resucitado. En Hechos 3, los discípulos testificaban de Jesús resucitado, tal como lo había profetizado David. David murió, fue sepultado y estaba en la tumba, pero Jesús no tenía la tumba, no se pudrió su cuerpo, quiere decir, está vivo. Pone, me mostrarás la senda de la vida. La resurrección del Señor se ha convertido en nuestra vida eterna. Pone, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué gozo habrá para aquellos que no tienen esperanza? ¿Qué gozo habrá? La resurrección de Jesús, Señor, se ha convertido en nuestra vida, nuestra esperanza eterna y nuestro gozo eterno. Esto ya fue profetizado por David 1000 años antes de la venida de Jesús. Entonces Jesús resucitó exactamente como está escrito en la Biblia. Y Jesús mismo dijo varias veces que resucitaría. Vamos a ver San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús durante mucho tiempo no dijo que moriría y resucitaría, pero aquí habló a sus discípulos. Cuando Jesús fue a Jerusalén, comenzó a decir que tenía que sufrir muchas cosas de parte de los judíos religiosos, principales sacerdotes, ancianos y los escribas, y luego moriría, resucitaría el tercer día. Aquí, en esta palabra, dijo a sus discípulos. Lo mismo dice en San Mateo 17, versículo 22, 20, 17, y se dice en detalle que Jesús moriría, habrá sepultado y resucitaría el tercer día. Según esta palabra, fuese profetizado, según lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y como dijo Jesús, Jesús debía morir y resucitar después. Eso es la verdad, es un hecho seguro. Los que vieron a Jesús resucitado, los discípulos, si observamos el hecho, lo que hicieron los discípulos de predicar el Evangelio con valentía y que vivieron para el Señor y también murieron por Él por el resto de sus vidas, es el hecho de que Jesús resucitó. Para ellos era tan seguro, cierto. La resurrección de Jesús cambió por completamente el corazón y la vida de los discípulos. En San Juan 20, vamos a buscar San Juan 20, vamos a buscar mucho, diligentemente, vamos a buscar mucho para que mejor que lo veamos, los versículos. San Juan, capítulo 20, versículo 19. San Juan, versículo 20, versículo 19 a 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús resucitado se apareció a los discípulos que habían cerrado la puerta y se escondían a causa de los judíos. Jesús apareció dentro de la casa sin tener que abrir la puerta. Jesús resucitado es un cuerpo espiritual que no está limitado por el tiempo ni por el espacio, porque no hay necesidad de abrir la puerta para entrar. Se apareció de repente. Al principio, los discípulos pensaron que era fantasma. En San Lucas pone, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Había derramado toda sangre, y carne y los huesos son los mismos que el cuerpo de Jesús que murió. Cuando Jesús apareció por primera vez, Tomás, el discípulo de Jesús, no se encontraba en ese momento. Entonces los discípulos le dijeron a Tomás, oye, Jesús realmente ha resucitado. Aún los discípulos estaban desconfiados de María Magdalena, de las mujeres y de las personas que habían conocido a Jesús resucitado. Estaban dudando de que es cierto o no. Tenían sospechas y miedo, porque Jesús se les ha aparecido de repente a discípulos aquí, dijeron. Y los discípulos dijeron a Tomás, entonces Tomás dijo, oye, debes haberlo visto fantasma. Que sí, que hemos visto. ¿Lo has tocado? No lo he tocado, pero estoy seguro. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este Tomás tenía muchas dudas. 6 días después, Jesús apareció de nuevo. Tomás, ven aquí, tócalo. Tomás sentía perdón, pero puso su dedo en el lugar de los clavos y en su costado. Sen- y, y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús dijo a Tomás, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque nosotros no lo hemos visto, pero según lo que pone en 1 Pedro, capítulo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque no lo hemos visto, pero por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, creemos que Jesús murió en la cruz, resucitó de entre los muertos al tercer día, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios, y es el Espíritu quien nos hace creer. Él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. De todos modos, el Señor ciertamente ha resucitado. En San Juan, capítulo 21, 15, el lugar donde se apareció Jesús resucitado tercera vez a los discípulos fue el mar de Galilea. Los discípulos, los discípulos ahora saben que Jesús ha resucitado, pero como no tenían nada que hacer, Pedro dijo, yo voy a pescar. Yo voy a pescar ahora. Otro discípulo dijo, yo también voy. Así que tomaron las redes que dejaron hace 3 años y medio y volvieron a pescar. Pero no pudieron atrapar nada en toda la noche. Por la mañana, Jesús apareció y dijo, ¿habéis pescado algo? No, echa vuestra red por el lado derecho de la barca. Entonces, tal como dijo Jesús, echaron la red en el lado derecho de la barca y contaron los peces y fueron 153 peces. Llenaron toda la red.
Cuando Jesús llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan hace 3 años y medio en el mar de Galilea, dijo en San Mateo capítulo 4, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Son pescadores de hombres. A través de los discípulos mostró que habrá obra de salvación para muchas almas y que predicará el Evangelio. Ahora el Señor apareció a los discípulos. Ahora el Señor apareció a los discípulos muchas veces. Los discípulos no tenían dudas, ni ansiedad, ni miedo. ¿De qué tienen miedo ahora? ¿Tendrán miedo a morir? Los discípulos solo predicaron el Evangelio fuertemente. En Hechos capítulo 2:36 dijeron a los judíos que crucificaron a Jesús: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces los judíos dijeron: Jesús que hemos matado fue Cristo, hemos matado a Cristo, ¿ahora qué debemos hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibieron la salvación 3,000 personas en un día a la vez. A esos judíos, ellos predicaron fuertemente el Evangelio. Y en Hechos, capítulo 4, versículo 19, los judíos cogieron a los discípulos para que no prediquen en nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos visto que Jesús murió en la cruz, que resucitó y que ascendió. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ellos cómo podrían bloquear, cerrar sus bocas? Ellos predicaron fuertemente el Evangelio. El contenido del Evangelio predicado por los apóstoles a esta iglesia primitiva es el hecho de que Jesús resucitó. El hecho de que Jesús resucitó es la clave de nuestro título, tema de nuestro Evangelio. Es la clave. La resurrección de Jesús mostró la confirmación de la expiación realizada por Jesús muriendo en la cruz. La muerte y la resurrección de Jesús son una. No hay resurrección sin muerte de Jesús. Y no hay manera de saber por qué murió Jesús si no hay resurrección después de la muerte. Como alguien dijo, no hay de manera de saber si ha muerto por su pecado o injustamente. Pero la resurrección de Jesús significa, en Romanos 1:4 pone, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús es Hijo de Dios y es Cristo. Cristo significa Salvador y la resurrección es la prueba de que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver Hechos 17, versículo 31. Hechos 17, versículo 31. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. El que ha establecido fue Jesús, y pone día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios, a la vez de decidir el día de juicio en este mundo, también preparó la obra de salvación.
También pone, por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. No nos dijo que creyera sin prueba, sino que Jesús murió y resucitó para que todas las personas puedan creer, para que puedan creer. Así nos dio la prueba para que podamos creer, para que puedan llegar a la salvación. La fe de llegar a la salvación. Nos dio pruebas para que podamos creer, pone. Ahora, si uno cree, tendrá vida eterna. Si no cree, será juzgado y destruido para siempre. Dependiendo de si cree o no en la muerte y resurrección de Jesús, ahora tiene vida eterna o destrucción eterna. ¿Han entendido esto? Esta palabra indica esto. Ahora en Hebreos capítulo 1:3 pone, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús en la cruz, en Juan 19:30, dijo consumado es, hizo todo para perdonar los pecados, resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Se sentó a la diestra de Dios que está en las alturas y vive como nuestro testigo. En Hebreos 9:12 pone, habiendo obtenido eterna redención. Consumado es. Habiendo obtenido eterna redención, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entró en el lugar santísimo y está orando para nosotros como testigo viviente de la redención de nuestros pecados. También en Hebreos capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es lo mismo, son las mismas palabras. El Señor limpió nuestros pecados, realizó la expiación eterna, ofreció como sacrificio eterno y perdonó nuestros pecados. Y está sentado a la diestra de Dios, haciendo de mediador por nosotros. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús resucitado nos da evidencias confiables. Jesús resucitado es el Señor vivo como nuestro mediador. Es algo muy seguro. Vamos a ver Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salva a los que se acercan a Dios por medio de Jesús. ¿Por qué? Ora por nosotros para que Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó, vive siempre delante de Dios. Nos acercamos confiadamente a Dios, confiando en Jesús, que ha perdonado nuestros pecados. En Jesús resucitado, intercede por nosotros. Él es quien salva a los que se acercan. En Job pone, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. En 1500 años antes de la venida de Jesús, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Dios le hizo saber. También dijo, y al final se levantará sobre el polvo. Jesús resucitado es el Hijo unigénito de Dios y es la prueba de que Dios aceptó ese sacrificio como ofrenda por el pecado del mundo entero. La resurrección de Jesús. Bueno, Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo por nosotros. En 1 Juan capítulo 1, capítulo 4, 9, en 1 Juan capítulo 4, versículo 9 pone, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Jesús vino al mundo y murió en la cruz para salvarnos.
La muerte de Jesús es el perdón de nuestros pecados y la resurrección de Jesús nos dio vida eterna. Entonces, creemos en la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Y cuál es el contenido de nuestras creencias? Cuando Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado, todo el poder del pecado terminó. Nosotros también juntamente morimos y fuimos sepultados con el Señor y resucitados con el Señor. Por la fe, ese hecho se cumple dentro de nosotros. Entonces, cuando creemos en este hecho, la salvación se lleva a cabo en nosotros. En Romanos capítulo 10, versículo 9, también vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí, ¿qué significa confesar con nuestra boca a nuestro Señor Jesús como Señor? Que tú eres el Señor de mi salvación y que creemos en el Señor de la vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa esto? ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Eres salvo? No, todavía no lo he recibido. ¿Por qué no lo has recibido? ¿Crees en Jesús pero no eres salvo? Hay muchas personas que creen en Jesús pero no han sido salvas. En este momento, por cierto, todas las iglesias celebrarán la Pascua hoy, ¿no? Dado que el viernes es la semana de la Pasión, algunas personas sufren haciendo ayuno. En Jerusalén algunos cargan la cruz y suben al Gólgota. Pero hay muchas personas, muchas más personas que no han sido salvas. ¿Por qué? Hay muchas personas que no han sido salvas. No saben qué tiene que ver con ellos la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús simplemente murió y resucitó. ¿Solo creen en esto? No es esto. Es sino debido a que el Señor murió en la cruz, mis pecados murieron. El juicio de mis pecados terminó y la sepultura del Señor significa que los pecadores fueron sepultados con el Señor. El Señor me ha dado nueva vida a través de la resurrección. El Señor que murió ha perdonado mis pecados y Jesús resucitado es mi justicia. Creemos en esto. La salvación viene cuando crees que la muerte y la resurrección de Jesús están directamente relacionados contigo. Entonces, eh, vamos a ver Romanos 4. Romanos 4, capítulo 25. Romanos capítulo 25. Vamos a leer con voz baja. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pone, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Más específicamente, Jesús se entregó a la muerte por mis pecados, es decir, que pagó el precio de mis pecados. A través de la muerte de Jesús, pone para nuestra justificación, nos pagó por nosotros y por la justificación de mí. Así que la muerte de Jesús pagó el precio por mis pecados y Jesús resucitado es mi justicia. Mis pecados no fueron perdonados porque derramé muchas lágrimas y no hay nada que podamos hacer para que seamos perdonados. El Romanos pone, porque la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados fueron pagados por la muerte de nuestro Señor sin pecado.
Jesús resucitado es mi justicia. No somos justificados por guardar la ley, sino que Jesús es nuestra justicia. Porque el Señor murió, mis pecados fueron perdonados. Y este Jesús resucitado es mi justicia. Entonces en Romanos capítulo 3, versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, pone así, por la redención de Jesús en la cruz. A través de esto, justificados gratuitamente por su gracia. Perdón de pecado y justicia al mismo tiempo. El perdón del pecado y la justificación se realiza al mismo tiempo. Cuando creemos en el perdón de los pecados, contamos esa fe como justicia. Jesús es mi expiación eterna y Jesús resucitado es mi justicia. Entonces, a través de la muerte de Jesús, nuestros pecados fueron pagados y mi justicia se realizó por la resurrección de Jesús. En 1 Corintios capítulo 10, 15, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque no sabríamos ni creeríamos por qué murió Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que predicamos sería mentira. Y todos los que han muerto en Cristo habrían perecido. Pero al mismo tiempo que creemos que nuestros pecados son perdonados, por la resurrección de Jesús somos justificados. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús están directamente relacionados con nuestra salvación. Según Isaías 25, versículo 8, que están escritas 700 años antes de la venida de Jesús, donde destruirá a la muerte para siempre. La resurrección de Jesús destruye el poder de la muerte para siempre. La resurrección del Señor rompió el poder de la muerte. En Génesis 5, Adán vivió hasta 930 años y murió. Y alguien vivió tal años, murió, otro murió. Enoch subió sin ver la muerte. Eso es algo impactante. Murió, la muerte continuaba, pero Jesús ha resucitado. El pecado comenzó con el primer Adán y la muerte vino por el pecado. Como el segundo y último Adán, Jesús nos dio una nueva vida por su muerte en la cruz y su resurrección. Entonces pone, destruirá a la muerte para siempre. El poder de la muerte se acabó. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, el cual quitó la muerte. Cristo quitó la muerte. También, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En la cruz terminó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. No se pudrirá de nuevo. Él nos ha dado una nueva vida, en la que nunca más moriremos y nunca pereceremos. Y Jesús, que ascendió al cielo, sigue vivo hoy como nuestro mediador. Jesús no puede estar en la tumba para siempre. La muerte no puede reclamarlo. Murió por poco tiempo por nuestros pecados y fue sepultado durante 3 días en un sepulcro. En Romanos pone, la muerte no se enseñorea más de él. No es alguien que pueda ser atado por la muerte. Entonces Jesús, quien ascendió,
al cielo, ahora está sentado a la diestra de Dios y está orando por nosotros. Según Romanos 8:34, pone, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, hay el que también intercede por nosotros. No solamente ora para nosotros, sino el Señor resucitado está orando por nosotros a la diestra de Dios y ora por nosotros. ¿Y qué está orando? Dios Padre, mira esta sangre, yo morí por él. Llamando a mí y a todos ustedes, diciendo, yo morí por ellos, mira esto. El Padre Dios dirá, sí, mi hijo ha muerto, mi hijo ha derramado sangre preciosa, y los pecados son perdonados. Dios está satisfecho. A través de esa gracia acercamos a Dios. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1 a 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los salvos no deben volver a pecar. No estoy diciendo que está bien pecar. Ahora aunque somos salvos, todavía podemos cometer pecados pequeños porque tenemos nuestra vieja naturaleza. Pero si pecamos, hay un abogado ante el Padre. Un abogado que ora por nosotros. Aunque tiene falta, pero Señor, perdone hasta este pecado. Porque era débil. Entonces perdoné sus pecados también. Así, de esta manera, delante de Dios está como mediador, intercede en nosotros. Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también de todo el mundo. Y perdonó todos los pecados del mundo. Pero la gente del mundo no lo sabe. El Job capítulo 16, versículo 19. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Alguien debía la deuda, pero alguien la pagó. También tiene un recibo que indica que lo ha pagado. El testigo que pagó el dinero sigue vivo. ¿Puede el deudor pedir otra deuda? Pone, y mi testimonio en las alturas. Está sentada a la diestra de Dios. Job, en este momento, si no fuera palabra de Dios, ¿cómo puede saber esto? En Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En versículo 5 pone, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando el Señor murió, yo también morí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Su muerte es mi muerte y su resurrección es mi resurrección. Cuando creemos en este hecho, el Señor y yo nos unimos, nos hacemos uno. Estamos juntamente muertos, sepultados, resucitamos, y cuando bautizamos es dar testimonio de mi fe ante Dios y las personas. Cuando yo entré en el agua, morí y fui sepultado con el Señor, y cuando salí del agua, fui resucitado con el Señor. Ahora, esperamos que podamos realizar el retiro de verano de este año. Esperamos.
Yo casi me lloré cuando escuché esta noticia porque estaba muy agradecido, muy agradecido. Lo anunció el primer ministro que todas las reuniones religiosas y comer juntos fuera ahora están permitidas. Como estábamos orando sobre esto. Bueno, ahora, en julio, haremos nuestro retiro de verano 7 veces también esta vez. 7 veces. Oramos para que todos los hermanos y hermanas de todo el país se reúnan para tener comunión, orar, sudar y evangelizar diligentemente para que muchas almas se salven. Los que no hayan sido bautizados después de ser salvos serán bautizados durante este retiro. No es el perdón de los pecados de por el bautismo, sino la confesión de fe ante Dios y las personas, dar testimonio ante Dios y las personas después de recibir perdón de pecados. Que yo morí y fui sepultado con el Señor. Estoy vivo ahora, como un hombre justo, como un hombre justo. Muere el hombre viejo y termina la vida nueva. Empieza una nueva vida para mí. Hay una nueva vida para Dios. Y yo del mundo, ha muerto y ha comenzado una nueva vida como pueblo del reino eterno de Dios. Esto es algo muy importante. ¿Por qué hace la boda? Bastaría con que sea casado, ¿no? Pero ¿por qué hace ceremonia de boda? Se trata de hacer un anuncio delante de Dios y de otra gente. Lo mismo ocurre con el bautismo. Es por eso que no hemos podido hacer bautismo durante 2 años, pero ahora esta vez, podremos anunciar, podremos anunciar que hemos muerto y resucitado con el Señor. Vamos a ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pone que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Según Juan capítulo 3, versículo 5, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el espíritu indican la muerte y la resurrección del Señor. El agua se refiere al juicio. Yo morí con el Señor y fui sepultado. El juicio justo de Dios ha terminado. Por la resurrección del Señor, yo también recibí una vida nueva. La muerte y la resurrección de Jesús, la expiación y la vida nueva. Todo esto a través del agua y el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos hace darnos cuenta de que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque nos damos cuenta a través de la palabra. Nacimos de nuevo por la palabra, por el Espíritu Santo y por la muerte y la resurrección del Señor. En Juan 20:17, Jesús dijo a las mujeres, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dijo a mis hermanos, no solamente a sus discípulos, sino que a todos los salvos el Señor llama como hermanos. En Hebreos 2:11 pone, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pone hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, engendrado de Dios. Somos hijos de Dios. Antes de morir Jesús era el Hijo unigénito. Después de la resurrección no es el Hijo unigénito. Es el mayor de muchos hermanos, el Hijo mayor.
Cuando hay un hijo, sería único hijo, hijo unigénito. Nadie puede convertirse en hijo de Dios a menos que Jesús muriera y resucitara. Entonces, en Romanos capítulo 8, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Hebreos capítulo 1, 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Cuando Él viene de nuevo, pone cuando introduce al primogénito en el mundo. En la primera venida vino como el hijo unigénito, y como un grano de trigo murió, dio muchos frutos. Murió el hijo unigénito y nacieron muchos hijos. Cuando viene de nuevo, viene como el primogénito. Pone, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos hermanos menores. Entonces pone, mi padre y vuestro padre, que mi padre es vuestro padre, y que mi Dios es vuestro Dios. ¿Saben lo asombroso que es esto? Los salvos son los hijos de Dios, que son más gloriosos que los ángeles. Un ángel no puede ser hijo de Dios. El poder de que somos hijos de Dios, ese poder, es algo asombroso. Él nos ha dado ese glorioso poder, nacer como hijo de Dios. Hemos nacido así. Nacer de nuevo significa que nací en la carne por primera vez y fui hijo de mis padres que me dieron la luz. Pero cuando nací de nuevo, nací como como espíritu. Me convertí en un hijo de Dios. Hijos de Dios son aquellos que serán glorificados en el cielo para siempre con Dios. Y para llevar a cabo esto, el Señor murió y resucitó por nosotros. Esto es algo sorprendente. Y la resurrección del Señor no solo nos hace renacer y nos salva, sino que también se convierte en poder de nuestras vidas mientras vivimos en este mundo. Veamos Romanos 6. Vamos a ver Romanos 6. Romanos capítulo 6, bueno, versículo 8. Vamos a ver primero versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos con el Señor y fuimos sepultados por el bautismo. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos recibido una nueva vida, ¿no? Al morir, nuestros pecados fueron perdonados, y el destino de los pecadores fue sepultado y terminado. Pone, así también nosotros andemos en vida nueva. Antes de ser salvos, vivíamos según nuestro instinto. Según nuestro instinto, la vida que recibimos en Adán. Ahora en nueva vida, el Espíritu Santo nos ha hecho conscientes de la gracia y la vida de Dios. Y es Él quien cambia nuestro corazón y vive dentro de nosotros para que podamos caminar en una nueva vida. Vamos a ver versículo 8, Romanos capítulo 8, capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Pone, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora nuestro viejo hombre interior y alma vivió con el Señor. Pone, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. El Señor resucitado, pone, la muerte no se enseñorea más de Él. La muerte solamente no se enseñorearía de Jesús,
nosotros los salvos, la muerte tampoco puede enseñorear sobre nosotros. En 1 Corintios pone, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todo el poder de la muerte terminó con su muerte en la cruz. Por la resurrección, podemos proclamar a la muerte. Incluso aunque llega la muerte, no tenemos miedo. En Hebreos dice, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque temen la muerte. Son esclavos del pecado, pero ahora no tienen miedo de morir. ¿Las personas salvas tienen miedo de morir? ¿Sí? Si eres salvo y tienes miedo de morir, levante la mano. No tiene miedo de morir. Bienaventurados los muertos en Cristo. No tiene miedo de morir. Bienaventurados los que son muertos en Cristo. En Salmo 116:5, versículo 5 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bienaventurados los muertos en Cristo. Los sufrimientos y todo lo que hay en esta tierra ha llegado a su fin y han entrado en el descanso eterno. Por ejemplo, si una persona salva, el médico dice, solo le quedan 2 años de vida, o solo le queda un año, o solo le queda un mes. Entonces, estaría muy impactado. Piensan que yo iré ante al Señor. En ese caso se acerca el día del ir al Señor. Es mucho mejor vivir un año más en el cielo que vivir un año más en esta tierra. Si viviera en esta tierra un día menos, viviría un día más en el cielo. En el mar este de Corea, un barco llamado Pueblo fue secuestrado. Y muchos oficiales navales de Estados Unidos también. Le dijeron, vais a morir hoy por la noche. Y un oficial dijo que yo hoy voy a morir este día. Y dijo a sus compañeros, yo hoy muero a las 10, pero luego 10:05 voy a ver al Señor. Si muero a las 10 y veré al Señor 10:05. Y se fue contento y a acostarse. Y fue a acostarse. Jacobo fue el primero en ir a prisión y fue decapitado. Pedro también fue a prisión con el mismo caso. Se prepararon para decapitar a Pedro al día siguiente. Pero Pedro lloró toda la noche por esto. Ni siquiera podía dormir. ¿Cómo vamos a saber? Está escrito en la Biblia que él durmió profundamente. Que me encontraré con el Señor mañana. Eso habría sido genial para él. Y el ángel le despertó con una patada en el costado. Despierta. ¿Un salvo tiene miedo a morir? Es el mayor honor ser salvo y morir mientras llevando vida cristiana. Antes de ir al Señor, tenemos que trabajar para el Señor, ¿no? En San Juan 11:25 pone, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor, que es la resurrección y la vida. Cuando uno recibe la salvación, vive el Espíritu. Y el cuerpo también, aunque muera, vive otra vez. Las personas que tienen miedo de morir viven una vida cobarde. En Hebreos 11, versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.
Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Aunque le cortaran con la sierra o quitar su piel, si quitáis mi piel pecaminosa, el Señor me vestirá con un vestido justo y glorioso. Sabiendo que habrá eterna vida y gloria después del sufrimiento momentáneo de cuerpo y muerte, no temieron a la muerte. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es genial, ¿no? Vale, sí, mátame. Si muero, iré directamente al cielo. Entonces no hay preocupación. Había un pastor llamado Choi Bong-sun en Pyongyang que nació de nuevo y recién comenzó a evangelizar. Los oficiales de patrulla japoneses iban montados en caballos. Y de repente él salió y gritó: si crees en Jesús, irás al cielo. Entonces el caballo se asustó y el oficial se cayó. Él dijo, entonces él dijo, ¿por qué me asustas? Me has hecho daño. ¿Y por qué no dices nada a los coches que dan claxon? Porque si no la dan, no asustan a la gente. Sí, yo también soy como oficial entre cielo e infierno. Tengo que proclamar para salvar a la gente. Si crees en Jesús, irá al cielo. ¿Pero acaso hay cielo? Sí que hay. Si hay sucursal, también hay central. Dentro de mí hay sucursal del cielo. Yo te puedo pegar. Entonces la oficial dijo, yo te puedo pegar. Si me pegas, tendré una recompensa más grande. Te puedo matar. Si me matas, voy directamente al cielo. Entonces, ¿qué podía hacer? Esto es lo que sucedió realmente, no es lo que haya inventado yo. Si uno teme a la muerte, vive de manera cobarde. No es necesario vivir así. Los discípulos, otros santos, vivieron valientemente. Si miras la película El mártir de las catacumbas, dice que se llevaron a los cristianos de Roma, los colgaron, los ungieron con aceite y los usaron como antorchas en la noche, quemando a la gente viva hasta la muerte. Dejaron como comida para los leones, pero ellos aún muriendo cantaron himnos. Nunca más debemos vivir en la cobardía. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Morí en la cruz con Cristo y fui sepultado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Soy como cáscara, vivir en mi carne, el que me amó, el Hijo de Dios vive en mí. Y nosotros vivimos en la fe de creer en Él. El Señor vive en nosotros. Ahora el resto de nuestra vida, según lo que pone 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por nosotros para que los salvos ya no viven para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. En Romanos capítulo 14, versículo 8 y 9 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para eso murió y volvió a vivir. ¿Para qué? El Señor murió en nuestro lugar para que los vivos ya no vivan para sí, sino para el Señor. El Señor murió para salvarnos y nosotros vivimos para el Señor que nos salvó, vivir y morir. No seamos cobardes. El Señor viene pronto. Ahora el día de la venida del Señor está muy cerca. Ustedes pueden oír los pasos ahora, ¿no? Debemos vivir diligentemente para no sentir vergüenza de recibir al Señor cuando venga. Y debemos vivir para que no sintamos vergüenza y participar de la gloria de Dios por amor del Señor que nos salvó. Vamos a orar. Dios misericordioso, Padre nuestro, tú has tenido compasión de nosotros cuando estábamos en nuestros pecados y merecíamos el juicio y la destrucción eterna. Nos amaste antes de que conozcamos a Dios y nos perdonaste para siempre por la sangre del Señor Jesús que murió y derramó por nosotros, y quebrantaste el poder de la muerte por tu resurrección. Gracias por tu gracia, que nos dio la vida eterna y la esperanza gloriosa. Gracias por permitirnos creer en esta maravillosa gracia y vivir en la vida eterna. Que estés con nosotros, el Señor, en esta tierra. Cambia nuestro corazón y vida cada día y guíanos para que podamos vivir por tu voluntad y la gloria de Dios. Ayuda para que nadie falte a la gracia de Dios. Y ayuda para que haya tu obra de salvación para muchas almas que aún no conocen la gran gracia de Dios. Te damos gracias por guiarnos para realizar también el retiro de verano de este año. También te pedimos para que podamos ser unánimes de corazón y voluntad para predicar el Evangelio. Y que en el retiro también para que podamos realizar tu obra de guiar muchas almas para al Señor y por ello utilízanos según la voluntad del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.